el medio ambiente le proporciona a los seres vivos materia, ¿sí? Materia. Como profesor, ¿sí? Sales minerales, ¿sí? A las plantas. Ojo, ojo, siempre cuando hablo de ser vivo, todo el mundo piensa en animales nada más. En comer, ¿no? No necesariamente, ¿sí? Recuerda, ser vivo son bacterias, no protozoarios, algas, cianobacterias, arqueobacterias. No solamente son los animales. ¿No? Que haya puesto aquí mi leoncito, no vaya a pensar que, porque un día, profesor, que sale mineral, eso yo no como del suelo. Tú no, bueno, pero bacterias sí lo utilizan, ¿sí? Por ejemplo, bacterias quimiolitotróficas van a utilizar sales minerales. Las plantas utilizan sales minerales, ¿sí? Entonces, muchachos, las algas también lo utilizan, ¿sí? Del agua, ¿no? Hay sales minerales disueltas en el agua. Entonces, el medio proporciona materia a los seres vivos, ¿sí? Y los seres vivos van a también proporcionar materia a el medio ambiente. ¿Cómo, profesor? Cuando te mueres, pues. Cuando te mueres, tu cuerpo, pregunto, ¿dónde se va? ¿Al aire? ¿Se va al espacio? No, ¿dónde se va el cuerpo de los seres vivos? Profesor, a la Tierra otra vez, ¿no? Se descompone y otra vez se genera un flujo de intercambio de materia, ¿sí? Un intercambio de materia. Entonces, va a haber un intercambio entre el medio ambiente y el ser vivo. Lo mismo con el intercambio de energía, ¿sí? El medio ambiente le da energía a los seres vivos. ¿Cómo entra esa energía? En forma de energía luminosa, por medio del proceso fotosintético, ¿sí? Entonces, así va a ingresar la energía del medio. Profesor, ¿y los seres vivos le devolvemos energía al medio ambiente? Sí, sí, en forma de calor, principalmente. Ese es el caso de los animales, ¿sí? Devuelven energía en forma de calor. O sea, hay un reciclaje, muchachos, de materia y energía, ¿sí? Por eso a eso le llaman flujo constante de materia y energía, ¿sí? Los seres vivos somos los únicos que podemos realizar eso, un flujo constante de materia y energía, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la finalidad de este flujo constante de materia y energía? A ver, no morir. Pues. Los seres vivos no quieren morir, ¿sí? Como una vez a un alumnito le dije, ¿no? Oye, hijo mío, si tú no comes, si tú no bebes, ¿qué va a pasar? Me muero, profe. ¿Y tú quieres morir? No, profesor, no me quiero morir. Claro, ¿quién quiere morir? ¿Qué ser vivo quiere morir? Ninguno. ¿Por qué? Porque, chicos, aunque no lo creas, en nuestro ADN de los seres vivos hay grabado, hay una capacidad de qué? De sobrevivir, ¿sí? Una capacidad de qué? De autoconservarnos, un instinto de supervivencia. Entonces los seres vivos, muchachos, se autoconservan, ¿sí? Se autoconservan, se autoconservan. Eso está metido en nuestro material genético. Cuando el ser vivo quiere morir, muchos dicen, no, entonces, ¿qué cosa quiere? Vivir. No, pero no quiere vivir, porque ya es un ser vivo. ¿Cuál es la palabra correcta? Lo que dijo Charles Darwin, sobrevivir. ¿Sí? Los seres vivos ya no es decir quieren vivir, porque ya son seres vivos. Acuérdate, ellos quieren sobrevivir, sobrevivir. Y para poder sobrevivir, van a necesitar ese flujo de materia y energía. Sin eso no van a poder sobrevivir. Entonces es Profesor, muy importante. Dime, te escucho. ¿me puede volver a explicar ese flujo de constante, por favor, que no entendí muy bien? Ya. Mira, los seres vivos, ¿sí? Intercambian materia, intercambian energía con el medio. ¿Sí? Profesor, ¿cómo un ser vivo intercambia materia? A ver, dame un ejemplo. Las plantas absorben sales minerales del suelo. Pregunto, ¿el suelo es el medio ambiente o no? Estoy preguntando a todos, a todos. ¿El suelo es el medio? Respondan, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí. Así. Y el medio ambiente le da sales a un ser vivo que es la planta, ¿sí o no? Sí, ya. Ahora, Sí. profesor, ¿cómo le devuelve la planta materia al medio ambiente cuando se muere?
O las plantas serán eternas. No, profesor, no son eternas, profesor, un día te van a morir. Son seres vivos que de todas maneras se desgastan, se van a ya. De cuando se muere la plantita, esa materia que forma parte de la planta pasará otra vez al medio ambiente. ¿Sí? Entonces ha habido un intercambio de materia entre ellos. Ya, profe, sí. Profe, ¿y intercambio de energía? Ya. ¿Qué cosa ingresa? ¿Qué energía ingresa a los seres vivos? Que viene del medio. Energía luminosa, profesor. Del sol, ya. ¿Quién atrapa esa energía luminosa? Las plantitas, ¿sí? Y para que puedan hacer fotosíntesis. Y luego, ¿quién se come las plantitas? Los animalitos, profesor. Algunos honguitos también se comen. Igualito. Entonces, esa energía pasa de ser a ser, ¿sí? Entonces, así ingresa la energía a los seres vivos. ¿Y cómo sale la energía? A través de calor. ¿Sí? El calor se desprende. Entonces, muchachos, otra vez se devuelve energía al medio. ¿Sí? Se devuelve energía al medio. Entonces, hay un flujo, como dice. ¿Qué significa flujo? Un movimiento. ¿Sí? Un movimiento constante. ¿Por qué? Porque eso es repetitivo, ¿no? Un movimiento constante de materia y energía entre los seres vivos y el medio ambiente. ¿Ahora sí me he dejado entender o no? Hablen, porque eso tiene que quedar claro. ¿Me he dejado entender? Sí, Sí, todo, profesor. Cuando a ti te pregunten qué es un ser vivo, fácil. Es materia animada que intercambia materia y energía con su medio y se autoconserva. ¿Sí? Por eso dice que el ser vivo es un sistema abierto, escucha, abierto al intercambio de materia y energía. Es un sistema abierto, no cerrado, sino abierto, al intercambio de materia y energía. Hay cositas que yo voy a soltar y por eso tú tienes que estar con un cuadernito, ¿sí? Donde vas a poner tu fecha para que no te olvides qué día es hoy, que has hecho biología, curso de biología, y ahí cositas apunta que te van a servir. Y yo voy a ir soltando, que no están todos acá en las diapositivas. Muy bien. Entonces, ahora, mira, esta es la definición biológica del ser vivo, porque hay una definición bioquímica también. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es una maquinaria bioquímica. ¿Qué significa eso? Que está hecho en base a sustancias químicas y que necesita sustancias químicas para un correcto funcionamiento. Profesor, ¿y cuáles son esas sustancias químicas que necesitan los seres vivos? Bioelementos y principios inmediatos. Profe, principio inmediato no entiendo. Bioelementos sí entiendo. Elementos químicos que están en los seres vivos, pero principio inmediato, ¿qué es? Biomoléculas. ¿Sí? Biomoléculas, moléculas que permiten el correcto funcionamiento de los seres vivos. ¿Por qué? Nuevamente, los seres vivos, desde el punto de vista bioquímico, somos maquinarias hechas en base a sustancias, ¿qué? Químicas. Funcionamos gracias a ¿qué? A sustancias químicas. ¿Y sí, profesor? ¿Yo funciono gracias a sustancias químicas? Claro. Mira, te voy a poner algunos ejemplitos para que entiendas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, pues, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya has estudiado, pues, muy bien todo este ciclo. Llega el examen de admisión, sin trampas, lógico, sin trampa, ¿no? Que no haya trampa en el examen de admisión. Das tu examen de admisión e ingresas con tu esfuerzo, ¿sí? Entonces, cuando ingresas, te alegras, te pones eufórico, quieres abrazar a todos, besar, ¿no? Estás así. Esa euforia, ¿sí? Que tú tienes, aunque no lo creas, es por una sustancia química, ¿sí? Que ocurre en tu cuerpo. Profesor, ¿cómo se llama esa sustancia química que me da toda esa algarobía? ¿Sí? ¿Cómo se llama esa sustancia química que permite que yo esté eufórico, alegre? Endorfinas. ¿Sí? Endorfinas son unas sustancias que se producen en el cerebro. Ok, profesor, entonces, esas sustancias son las que me hacen así sentirme alegre. Sí, sí. Las endorfinas. Te dan felicidad. ¿Sí? Te dan felicidad. Ahora, lo contrario. Imagínate, ¿no? Tienes tu perrito, ya está viejito y se murió. Él ha tenido un montón de tiempo, 14, 15 años, no lo sé, se murió Firulais. Entonces, te pones triste, no quieres comer, estás deprimido, ¿sí? Lloras todo el día porque recuerdas a Firulais. ¿Por qué se debe eso?
aunque no lo creas, por la falta de una sustancia química. El profesor, también la tristeza es por una sustancia química, ¿sí? Se llama dopamina. La falta de dopamina genera justamente depresión. ¿Mm? Es una sustancia química que se produce en el cerebro, en la parte más baja del cerebro que se llama el hipotálamo. Muy bien. Ya, una más, ya, para que veas que funciona con base a sustancias químicas. Enamorarte, ya que estás justo en esta edad de la adolescencia, de la juventud, donde te enamoras, ¿no? Donde fijas la atención hacia otra persona, ¿no? ¿Por qué nos enamoramos? Porque salen sustancias químicas del cuerpo. Cuando nosotros fijamos la atención hacia una persona, comienza a salir dos sustancias químicas del cuerpo. Y ese cóctel químico, ¿sí? Hace que nos fijemos, que toda nuestra atención caiga en una persona. Profesor, ¿cuáles son esas sustancias químicas? Quiero saber. Una se produce en el cerebro, en la parte más baja del cerebro, que ya te he dicho, que es la dopamina. Y ahí se produce esa sustancia química, la dopamina. ¿Sí? Y la otra se produce en la glándula suprarrenal, en los riñones, que se llama la norepinefrina. Esa mezcla de esas dos sustancias químicas, ¿sí?, hacen que tu cerebro fije la atención hacia una persona. ¿Sí? O sea, todo tu mundo va a moverse sobre esa persona. ¿No? Eso se llama enamorarse. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿sí?, a veces cuando yo pasaba por el parque, porque acá por mi casa hay un parque, y veía a las parejitas, ¿no? Y escuchaba, ¿no? Te amo con todo mi corazón. Yo pasaba y decía, mentiroso eres, ¿no? ¿Acaso el corazón sirve para enamorarse? ¿No? Que del corazón no se produce ninguna sustancia química. ¿Qué sustancia química se produce en el corazón para enamorar? Ninguna. De chico, chica, cuando alguien te diga te amo con mi corazón, dile mentiroso eres, ¿no? ¿Acaso tu corazón me ama? ¿No? Tienes que decir, te amo con mi cerebro y mis riñones. Ahí sí créele, ¿no? Cuando te diga así, ¿no? Ahí sí tienes que creerle, ¿no? Te amo con mi cerebro y mis riñones, sí, ahí sí créele, porque, ¿verdad? Pero las dos sustancias químicas que se producen para enamorarse, uno sale del cerebro y otro de los riñones. Yo me acuerdo que mi esposa, cuando estaba cortejando, ella estaba de padre, le dijo, yo te amo con mi cerebro y mis riñones. Y le expliqué, ¿no? Le expliqué por qué, ¿no? Justamente porque ahí se producen esas sustancias químicas, muchachos. Entonces, jóvenes, lo que quiero que entiendas es que desde el punto de vista bioquímico, los seres vivos funcionamos en base a sustancias químicas. Acuérdate eso porque eso vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver el día. Muy bien. Ahora, los seres vivos presentamos, ¿qué? Características, ¿sí? Características. Profe, ¿cuáles son las características de los seres vivos? Primera característica, organización compleja y específica. ¿Por qué dicen que los seres vivos tenemos una organización compleja y específica? Fácil, porque todos estamos formados por una unidad supercompleja. ¿Y cuál es esa unidad supercompleja? La célula. La célula. Es una unidad supercomplejísima, ya lo vamos a ver en capítulos posteriores, ¿sí? Una unidad archi-urta hipercompleja, la célula, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos de este planeta, ¿sí?, tenemos células. Entonces, yo soy un ser vivo. A ver, demuéstrame. Tengo células. Ya, sí eres un ser vivo. Sí eres un ser vivo. Sir, ¿los virus son seres vivos? No. ¿Y por qué no, profesor? No tienen células. Son acelulares. ¿Sí? No tienen, por eso los virus no son seres vivos. Que no son seres vivos. Muy bien. Segunda característica del ser vivo, metabolismo. ¿Qué es eso, profesor? Son las reacciones químicas, ya te he dicho, ¿no? Nosotros, los seres vivos, somos máquinas que funcionamos en base a sustancias químicas. Entonces, como funcionamos en base a sustancias químicas, ¿qué ocurre en nosotros? Reacciones químicas, reacciones químicas. Y esas reacciones químicas que nos permiten funcionar correctamente, se le llama metabolismo. Metabolismo. Puede ser reacciones químicas internas que nos mantienen, ¿qué? Vivos, que nos mantienen vivos. Ahora, esas reacciones pueden ser de dos tipos, ¿sí? Hay reacciones de síntesis o unión y hay reacciones de degradación o descomposición.
que son las dos reacciones que suceden en los seres vivos. Reacción de síntesis, cuando algo simple se une y forma algo complejo. Y reacción de degradación, cuando algo complejo se rompe, ¿sí? Y forma algo simple. Y eso ocurre en los seres vivos. En ti, por ejemplo, ocurren reacciones de síntesis. Dime tú, ¿cómo crees que te crece el cabello, las uñas? ¿Sí? ¿Cómo crees que se reparan los tejidos? Profe, para poder crecer el cabello se necesita más proteínas, ¿sí? Más lípidos, ¿ya? ¿De cómo se formaron todo eso? Por síntesis, hay reacción de síntesis, ¿sí? Pero también en tu cuerpo ocurre reacción de degradación. Agarras un pedazo de pan, te metes a la boca, lo rompes, ¿sí o no? En el proceso digestivo hay reacciones de degradación, de ruptura. También hay células que hay que romper, que hay que quebrar. Por ejemplo, los glóbulos rojos no van a vivir eternamente. Después de 120 días van a ser destruidos. Entonces alguien tiene que romper esos glóbulos rojos. Eso se llaman reacciones de degradación. Entonces, muchachos, hay dos tipos de degradación. Perdón, dos tipos de metabolismo, disculpen. Uno, la de síntesis. ¿Cómo se llama? Anabolismo. El anabolismo es la síntesis, la unión de sustancias sencillas para ser transformadas ¿en qué? En sustancias complejas. Pero para que se pueda dar ese proceso de simple a complejo, se tiene que absorber energía. ¿Sí? Se absorbe energía. Por eso se dice que el anabolismo es una reacción endergónica. ¿Qué significa endergónico? Que se absorbe energía. Ejemplo de eso, la fotosíntesis. Moléculas simples como el dióxido de carbono, el agua, son transformadas en moléculas complejas como la glucosa, ¿sí? Que es algo complejísimo. Y esto se da absorbiendo ¿qué? Energía. ¿Absorbiendo qué? Energía. ¿Sí? Acuérdate, eso se absorbe ahí energía. Entonces, muchachos, ¿sí? Esa es una reacción anabólica. Anabólica. El otro, el de degradación o descomposición. ¿Cómo se llama? Catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? La degradación de sustancias ¿qué? Complejas para transformarlas ¿en qué? En sustancias sencillas, ¿sí? En sustancias simples. Y de esa manera, escucha, de esa manera se va a liberar energía, muchachos. Va a haber una liberación de energía, ¿sí? Un segundito, me está hablando el maestro Michel. A ver. Ya. Entonces, así se va a liberar la energía, muchachos, ¿sí? Va a haber una liberación de energía. Y por eso se llama un proceso, ¿qué? Exergónico. Exergónico. No, está vivo. ¡Está vivo! ¡Sí, que vive! Sí. A ver, disculpen, ahí hay alguien que está prendido su microfonito. David, mías tu micro. Su micro, por favor. ¿Sí? Gracias. Gracias, muy amable. Entonces, muchachos, aquí se va a liberar energía. ¿Sí? Energía. Muy bien. Listo. Entonces, ejemplo de eso, la respiración celular. Moléculas complejas como el almidón se rompen en glucosa y la glucosa se rompe ¿en qué? En dióxido de carbono, agua y libera energía en forma de ¿sí? ATP, ¿sí? Adenosín trifosfato. Muy bien. No te preocupes, David Gatón, no puede pasarte un momento, podemos prender el micrófono. Entonces, muchachos, esos son los dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. Anabolismo y catabolismo, acuérdate, ¿sí? Son los dos tipos de metabolismo. Segunda característica del ser vivo. Tercera característica del ser vivo, la adaptación. ¿Qué es la adaptación? La acomodación continua, ¿sí? Frente a los cambios del medio ambiente. Entonces, los seres vivos cambiamos. Los seres vivos pues nos acomodamos a los cambios que pueda ofrecer el medio.
El medio es muy cambiante, ¿sí? El medio ambiente es muy cambiante, muchachos, ¿sí? Muy cambiante. Por ejemplo, hace poco hacía un calor extremo. Ahora ya no se siente mucho ese calor, porque va cambiando, ¿sí? Es más, en la noche se siente frío. Entonces, el medio ambiente va cambiando. Y esos cambios a veces pueden ser cambios permanentes. Por eso se dice que la adaptación se da gracias a estímulos permanentes. Apunta eso, estímulos permanentes. Sí, permanentes, permanentes. Ahora, mira aquí. El medio ambiente produce estímulos. ¿Qué tipo de estímulos? Permanentes, permanentes. Los cuales permiten que el organismo acondicione su cuerpo. Sí, sí. Va a acondicionar su cuerpo. Cambiando algunas estructuras. ¿Sí? A esto, ¿cómo se le llama? Apomorfías. Entonces, profesor, la adaptación permitirá cambios, sí, cambios. Cambios estructurales. Acá he puesto uno, estructural nada más. Pero también puede ser cambios, ¿qué? Pueden ser cambios fisiológicos en la función. Puede ser cambios también etológicos en el comportamiento, que le va a permitir al ser vivo acondicionarse a su medio. Y de esa manera sobrevivir, ¿no? Sobrevivir. Yo acá tengo un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este animalito, ¿sí? No encontraba alimento en su medio. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se metió al agua, ¿sí? Este animalito se llamaba el paquicete. Se metió al agua para buscar alimento en el agua. Entonces, como en el agua encontraba alimento, ¿sí? Chicos, como en el agua encontraba alimento, entonces el agua le generaba un estímulo de manera constante, ¿sí? ¿Y qué hizo el animal? Cambió ciertas estructuras en su cuerpo para acondicionarse a este nuevo medio. Miren, por ejemplo, las patas. ¿Qué le salió? Membrana, ¿sí? Entonces, este animalito de aquí ya es diferente al de arriba, porque ya tiene membranas y se le llama el ambulocetus. Ahora, para adaptarse mucho mejor al agua, ¿sí? Siguió cambiando, siguió adaptándose, de repente para escapar de sus depredadores, o de repente para él volverse un depredador, ¿no? Y cambió a esta estructura. Este le llaman el rhodocetus. ¿Sí? Entonces, este cambio es un cambio estructural, fisiológico, un cambio etológico en comportamiento. Pero este rhodocetus, muchachos, digamos, de repente el sitio donde se encontraba no le bastó y pasó de río, porque primero fue al río, lago, laguna, pasó al océano. Y este Rhodocetus en el océano cambió otra vez, mira, a convertirse en esta bestia enorme. Creo que se parece a una ballena ya. Sí, sí, sí. Porque lo que estoy señalando aquí es justamente el proceso evolutivo de la ballena. ¿Sí? Ese es el basilosauro. Y el basilosauro va a dar forma a la ballena, ¿no? La ballena actual. Lo que quiero que veas aquí no es el proceso evolutivo de la ballena, sino cómo los seres, cómo el ser vivo se acomoda a su medio, ¿sí? Y va cambiando estructuras. Va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y eso se debe a los estímulos permanentes del medio, ¿sí? A eso se llama justamente adaptación, ¿sí? Adaptación. También la jirafa, ¿no? Me dicen. No, papá lindo, la jirafa no tuvo este proceso. La jirafa no se metió al agua, ¿no? Así no cambió la jirafa, por si acaso. La jirafa es terrestre. Me estaba preguntando, ¿no? Hilary, ¿no? También la Profesor, jirafa. Sí, estímulos dime. permanentes. ¿Cómo? ¿Qué son estímulos permanentes? ¿Qué es un estímulo permanente? Un estímulo, ¿sí? Es un factor externo, el cual va a hacer que algo en tu cuerpo pueda reaccionar. Ese es un estímulo. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos de estímulos permanentes, la radiación, la presión, la humedad, la cantidad de sales. ¿Qué hacen esos estímulos? O el agua misma. Hacen que el cuerpo, ¿sí? Quede alterado. ¿Por qué? Porque va a ir directamente al material genético, al ADN, y lo va a cambiar. Y va a cambiar al material genético.
Más adelante me vas a entender, porque si ahorita te hablo secuencias de bases nitrogenadas, ¿sí? Te digo que se cambian los puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina, entre la guanina, porque me está hablando en chino, porque yo recién primera vez que veo todo esto, entonces, por eso no te puedo hablar así de esa manera. Pero cuando ya entiendas qué es el material genético, cuando ya entiendas qué cosas son las bases nitrogenadas, ¿sí? Ahí sí te puedo hablar de cómo directamente estos estímulos hacen que el ser vivo cambie. Porque ¿cómo hace que esto cambie? Una alteración en el ADN, es lo único. Entonces, un estímulo es un factor externo que hace que el material genético quede alterado, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendas primero. Entonces, ese es un estímulo. ¿Y por qué permanente? Porque dura, no cambia, no cambia. Permanente. Todos los días, para que entiendan. Todo el día, las 24 horas del día, cada minuto, cada segundo sigue ese estímulo. No se va, no se va. A eso le llaman estímulo permanente. ¿Me dejo entender o no? La señorita que me preguntó, ¿me deja entender eso? Sí, profesor. Muy bien. La adaptación es en años, lógico. La adaptación no se va a dar pues de una noche a la mañana, ¿no? El proceso adaptativo es en años. ¿Sí? Ahora, la adaptación, ¿sí? Es lo que va a permitir a los organismos evolucionar. Porque si el organismo no se adapta, no evoluciona. Si no se adapta, muere y ahí queda. ¿Sí? Si se adapta, la población que se ha adaptado a esos medios cambia, ¿sí? Y puede evolucionar. Entonces, la adaptación, escucha, la adaptación es una característica del ser vivo. Los seres vivos podemos adaptarnos. Ahora, es una capacidad que tenemos. Que podamos lograrlo es otra cosa, ¿sí? Que podamos lograrlo es otra cosa. Algunos lo logran y otros no. Pero todos tenemos esa capacidad de podernos adaptar. ¿Sí? O sea, especie A, especie B, especie C, están en un medio. Los tres tienen la capacidad de adaptarse a ese medio, sí, lo tienen. Es una característica. Los tres lograrán adaptarse, ya no, ahí sí no te puedo decir. No lo sé. De repente, de los tres especies, una de ellas nomás podrá lograr adaptarse. Las otras, tal vez no. Tal vez no, o tal vez sí, no lo sabemos. No lo sabemos, ¿sí? Pero que tenemos esa capacidad, sí lo tenemos, todos los seres vivos, ¿sí? Eso es la adaptación. Profesor, por ejemplo, si del animal que está ahí, Pakicetus, a Basilosaurus que está, si Ya. lo ¿sería evolución o sería adaptación? ¿Cómo? Sería evolución o adaptación ese cambio, o sea, sin, o sea, como que sería más la... No me has entendido las dos cosas. A ver, nuevamente lo voy a explicar. La adaptación, escucha, ¿sí? La adaptación es la capacidad que tenemos los seres vivos para acomodarnos a un medio. Y si nos podemos acomodar a un medio, ¿sí? Por consiguiente, y cambiamos alguna estructura para poder conseguir eso, y nos volvemos una nueva especie, hemos evolucionado. Entonces, la evolución sería ¿qué? Sería la parte, ¿sí? O una consecuencia del proceso adaptativo. ¿Me dejo entender o no? Ya. La adaptación es la capacidad que tenemos el ser vivo y la evolución es la consecuencia de esa característica que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahora sí o no todavía? Para que no confundas qué cosa es adaptación y qué es evolución. La adaptación es propia innata de todos los seres vivos, por eso es una característica. El proceso evolutivo es la consecuencia de esa adaptación. ¿Sí? ¿Me dejo entender? La adaptación da la evolución. Gracias, Gracie. Lo has resumido de una manera muy correcta. ¿Sí? Porque si tú no te adaptas, ¿sí? Mueres. Y si mueres, tu especie se extingue. Entonces no va a poder evolucionar. Esa es la cuestión. ¿Sí? Eso quiero que entiendas. ¿Ah?
Entonces, la adaptación, como dice Gracie, da la evolución, o va a permitir la evolución, si no, no se podría dar nunca el proceso evolutivo. ¿Me dejo entender ahora sí hasta ahí? ¿Claro todos? ¿Sí? Yes. Muy bien. Sigamos. Otra característica del ser vivo es la irritabilidad. ¿Qué es eso, profesor? La capacidad de respuesta frente a estímulos. Eso no era adaptación. Sí, pero estos estímulos son estímulos temporales. ¿Sí? ¿Qué es temporal? Que dura un breve momento. ¿Sí? Una vez que se puede dar una respuesta a este estímulo, desaparece. No entiendo. Ya, un ejemplo. Si nosotros tenemos ¿qué? Hambre, ese es el estímulo, el hambre. ¿Qué hacemos? Comemos, esa será la respuesta. Pero una vez que hemos comido, pregunto, ¿el hambre se va o no? ¿O tienes hambre todo el día? Las 24 horas del día. Pregunto, ¿tienes hambre las 24 horas del día? No, porque es temporal, se va. Solamente es temporal, nada más. Viene un momento, satisfacemos ese estímulo, respondemos ese estímulo y se va. Esa es la diferencia entre el estímulo temporal, que es de la irritabilidad, y el estímulo permanente, que es de la adaptación. En la adaptación, el estímulo es constante, permanente, todo el día, dura cada segundo del día. Y es por eso que el ser vivo tiene que acondicionarse, porque si no se condiciona, ¡pum!, morirá. En cambio, aquí no. Aquí son estímulos temporales. Bien, tengo hambre, como, se va el estímulo. Tengo sed, bebo, se va el estímulo. ¿Sí? Pero estoy respondiendo a esos estímulos. Tengo sueño, duermo. ¿Sí? Tengo frío, me abrigo. Tengo calor, me refresco. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso es la irritabilidad. La capacidad que tenemos los seres vivos para responder estímulos. ¿Sí? Para responder a estímulos. ¿Ya? Profesor, ejemplo de estímulo permanente. Lo he dicho hace rato. A ver, estímulos permanentes. Pregunto, la radiación solar. ¿Sí? Estímulo permanente, la presión, la humedad, la salinidad, el agua misma, los animales que viven en el agua, ¿sí? Entonces, el aire son estímulos permanentes. Aunque no lo creas, eso hace que tu material genético cambie, ¿sí? Cambie. Profesor, ¿que con eso puede cambiar? Sí. ¿Cómo creen que han aparecido las nuevas especies? ¿Sí? O tú también crees las ideas religiosas, Diosito generó más especies nuevas, ¿no? ¿Sí? No, pues por alteración del material genético, ¿sí? Nunca, ¿sí? Yo soy muy creyente, yo soy una persona muy creyente, creo en mi Dios, creo en los milagros, y también algunos santos, ¿no? Y hasta la Virgen de Guadalupe, pero la ciencia y la religión deben ir de manera, pues, separadas, o sea, para mí, ¿no? Una cosa es la ciencia, otra cosa es la creencia. Entonces, muchachos, esos estímulos permanentes hacen que el material genético cambie y así aparecen las nuevas especies. ¿Sí? Cuando yo le dije a un alumno o un grupo de alumnos un día, ¿sí?, que estuvimos estudiando, le digo así, nosotros los mamíferos descendemos de los reptiles. Ahora, ¿cómo un reptil se transformó en mamífero? Fácil, cambió su material genético. ¿Sí? Y en vez de salir una escama, ¿le salió qué? Pelos. ¿Sí? Eso es lo que pasó. En vez de salir la escama, le salió pelos y ahí se generaron los mamíferos. ¿Sí? Comenzaron a producir glándulas que formen leche. Amamantaban a sus crías. Entonces, así se formaron los mamíferos. ¿Y por qué? Se alteró el material genético de esos reptiles. ¿Y qué cosa les hizo alterar? No sé, de repente intensidad de radiación de esa época, o de repente cambios en el suelo, en las sales del suelo, o de repente factores externos en el agua. Tantas cosas que pueden haber sucedido en la historia de los seres vivos, muchachos, que hacen que altere, ¿sí?, el material genético. Por ejemplo, ahorita me puede decir, profesor, ¿qué puede hacer que altere el material genético? La radiación de las computadoras, del celular, ¿sí? De repente el cambio climático, el efecto invernadero que estamos viviendo ahorita, el calentamiento global, ¿sí? Hace más calor.
Entonces, todas esas cosas pueden hacer que cambie el material genético. No solo la radiación nada más, la salinidad, la presión, la humedad, ¿sí? El agua misma. Los alimentos, ahora recibimos alimentos transgénicos, ¿sí? Alimentos que han sido alterados por pesticidas, insecticidas, ¿sí? Entonces, el alimento que ingieres también puede cambiar tu material genético, ¿sí? Profesor, ¿y se pueden formar nuevas especies así? Sí, 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 se pueden formar nuevas especies, pero eso no se va a ver pues de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque esto es como una rifa, para que me entiendas, ¿sí? Ese cambio se va a dar en algunos organismos, en otros no, en algunos ya. Ahora, esos organismos que quedan alterados, ¿sí? Por ejemplo, ya imagínate, yo soy el organismo que he quedado alterado, yo, pero yo no voy a cambiar. A mí no me van a salir alas, no me van a salir escamas, no me van a salir garras, no, yo no voy a cambiar. Entonces, ¿quién va a cambiar? Mi descendencia. Porque es mi material genético el que ha sido alterado. Entonces, yo ya soy la expresión de ese material genético. O sea, yo me expresé antes que ese material genético haya quedado alterado. Entonces, ahora, ¿quiénes expresarán ese material genético alterado? Mis hijos, mi descendencia. Ahora, esa descendencia que nazca con nueva estructura, para que se implante en la población, tiene la única manera por reproducción, ¿sí? Entonces, mi descendencia tiene que reproducirse y siempre y cuando ese cambio sirva. Si no sirve, ¿para qué? No tiene sentido que se impregne en una población. Por eso esos cambios se ven pues de manera ¿qué? Lenta, pausada. Ahora, si a eso le enfrentamos a otros factores como ¿qué? Que a veces esos cambios no se dan de la noche a la mañana, no se dan de manera frecuente, sino se dan de manera aislada. Mira, siempre hablan del proceso evolutivo humano y quiero que entiendas esto, ¿sí? El proceso evolutivo humano siempre dice, hay eslabones, ¿no? ¿Y por qué hay eslabones? Porque nosotros no hemos evolucionado de manera, ¿sí? De línea recta. O sea, nuestro proceso evolutivo no es un proceso evolutivo, ¿sí? Que pueda tener, pues, especie A forma especie B, especie B forma... No se ha dado de esa manera, ¿sí? No se ha dado, pues, una evolución, ¿sí? De ese tipo, sino más bien se ha dado un proceso evolutivo de cambios, ¿sí? De manera separada. Y es por eso que nunca se van a encontrar los famosos eslabones perdidos. ¿Por qué? Porque eso no existe. No existe, ¿sí? Nosotros hemos evolucionado, eso te lo voy a explicar en el proceso, cuando hablemos de evolución, se llama evolución, ¿sí? De manera punteada, equilibrio punteado, ¿sí? Entonces, frente a lo que es la evolución de manera convergente, que es diferente, ¿sí? Por ejemplo, la de la ballena, ¿sí han visto, no? Han cambiado uno, cambió al otro, cambió al otro, cambió al otro, ¿no? Ahí sí, pero nosotros no se ha dado así ese cambio, ¿sí? Sino una especie vivió por mucho tiempo, para que me entiendas, y luego, ¿qué pasó? Luego, pues, otra especie surgió de ahí, o varias de esas, y de esas varias, una de ellas sobrevivió. Ya, no se va a encontrar eslabones. Eso le llaman el equilibrio punteado. Para que veas, más o menos te voy a hacer, claro, en internet lo tengo el esquema, no lo tengo a la mano, pero claro, lo podemos encontrar, para que veas cómo evolucionaron los seres humanos. Y eso es lo que se llama el equilibrio punteado. Equilibrio. Profe, una pregunta. Dime. Profe, todo el material está en el Drive, ¿no, profe? Ahí lo puede encontrar todo. Para ustedes no, todavía. ¿Todavía no, profe? De semianual no. O sea, está en los otros, ¿no? O sea, lo que ustedes pueden entrar los otros al del verano, pero todavía el de ustedes semianual no. O sea, no he generado yo, ¿sí?
una carpeta. Recién voy a generar la primera carpeta. A ver, disculpen, acá yo he entrado mal. Las imágenes. Ahí está. A ver, hay dos formas de proceso evolutivo, muchachos, ¿sí? Hay dos formas. Acá se ve mejor. Uno que se llama el gradualismo y el otro es el equilibrio punteado. ¿Sí? Acá se ve mejor en esta imagen. Cuando hablamos de un gradualismo, cuando de a poquito va viéndose el cambio, ¿no? De poquito, de poquito, de poquito, de poquito, eso se llama, y llega hasta un último organismo. Se llama gradualismo. Y el otro, el equilibrio punteado, es que no cambia por mucho tiempo y luego, ¡blum!, hay un cambio brusco. Y luego, ¡blum!, otro cambio brusco. Los seres humanos hemos evolucionado así, por equilibrio punteado. Por eso no vas a encontrar los eslabones perdidos, ¿no? En cambio, en la ballena se veía, ¿no? Más gruesita, luego cambió otra cosita más. Eso se llama gradualismo, de manera gradual. Nosotros, cuando habla el profesor a veces de historia, ¿no? Dice, ve, Australopithecus, Pithecanthropus, Homo erectus, pero es que no fue así, o sea, y ellos se iban por miles o millones de años en algunos casos, ¿no? Entonces nosotros cambiamos así, de esta manera, equilibrio punteado. Por eso, si vas a querer encontrar el eslabón entre uno y otro, nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no existe eso entre ellos, porque fue un cambio así, plum. Ahora, ¿qué permitió ese cambio brusco? El medio ambiente. El medio ambiente cambia. Entonces el ser humano tuvo que cambiar así rápidamente. También. Si no, se extinguía. Sí, se extinguía. Eso se llama equilibrio punteado. Eso lo veremos, muchachos, ¿sí? Más adelante cuando hagamos el proceso evolutivo, ¿ya? Sí, los eslabones perdidos son farsas, nada más. Nunca lo vamos a encontrar. Porque ya se ha demostrado que nosotros no hemos evolucionado de manera gradual, sino mediante equilibrio punteado. Sí, equilibrio punteado. Muy bien. Chicos, otra característica del ser vivo es el crecimiento. ¿Sí? El crecimiento en unicelulares es el aumento del volumen celular. O sea, cuando aumenta el volumen de una célula, se puede decir que ha crecido. ¿Sí? En organismos unicelulares. Una bacteria aumenta su volumen, ya creció. Pero los organismos multicelulares, como nosotros, ¿qué es crecer? Crecimiento es el aumento del número de células, tiene que aumentar el número de células. Y también de cada una de estas células, aumentar su volumen, para decir que ha habido un crecimiento. Entonces, eso es crecimiento en multicelulares, el aumento del número de células y del volumen celular. ¿Sí? Quinta característica. A ver, ¿qué pasó aquí? Acá ha puesto 7. Si estamos en la quinta, faltaría, a ver, 7 y esto, después, a ver. 7 y acá, ¿qué cosa? 8. ¿Dónde está la sexta? Uy, se me ha pasado. A ver. Un segundito, chicos. Profesor, ¿puede mostrar la diapositiva 13, por favor? ¿Cómo? La 13, la que había mostrado hace un rato y lo pasa rápido. No lo escucho, me vuelve a repetir. Un segundito, chicos. Acá hay una característica que no le he colocado, que es muy importante. Acá lo tengo, creo. A ver, ser vivo. Hasta aquí. Está en la otra. Un segundito, ahorita. A ver, biología, ser vivo. Ser vivo. ¿Dónde está? Hay una característica muy importante que es, se me ha pasado a colocarla, es el movimiento, ¿no? El movimiento. No sé por qué se me ha pasado. Y no lo encuentro aquí en las diapositivas. Biología celular. Acá está. Ya lo encontré. ¿Sí? Esta característica. ¿Sí? Que era la sexta. Vamos a llevar eso de ahí. Aquí.
ver, listo. Ahora sí pueden ver esa sexta característica. ¿Sí? Por favor, si me dicen sí, si me dicen no. Sí. Sí se ve. Muy bien. Es el movimiento. Movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es el cambio de posición de un inicial a una final. Dice, no confundir con desplazamiento. ¿Sí? No confundirlo con el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento, ¿sí? Es cuando un organismo, ¿sí? Mueve toda su estructura desde un punto a otro, ¿sí? Por eso, ¿las plantas tienen movimientos? Sí, sí tienen movimientos. ¿Cómo se llaman los movimientos en las plantas? Nastias y tropismos. Por ejemplo, ¿eso qué es? Una nastia. ¿Sí? El cierre de esas flores de esta planta carnívora, ¿sí? Es una nastia. ¿Ya? La diapositiva 13 la pasó muy rápido. No se preocupen, chicos. Todas estas diapositivas, escuchen, a ver, para que puedan entender. Ustedes no tienen que estar tomándole pantallazo, porque todas estas diapositivas las pueden descargar de la plataforma. O no son alumnos de este semestral. ¿Todos son alumnos de este ciclo o no? ¿O hay alguno que no lo es? ¿Sí? Sí, entonces, chicos, todo esto va a estar después disponible para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Ustedes lo puedan descargar, ¿ya? Entonces va a estar disponible. Termino la clase, genero la carpeta, va a decir semianual, ¿sí? Y ahí va a estar tema 1, ¿sí? Biología, ser vivo, todo lo que hemos visto. Lo descargan, se acabó. ¿Sí? No tienen que estar tomándole cada rato pantallazo, 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 ¿no? En vano te vas a llenar de fotos un montón, porque esto todo igualito te lo voy a dar, sí, va a estar en la plataforma. Ahorita no está. Ahorita lo que sí está, y puedes entrar a biología, de repente puedes encontrar la plataforma, no sé, ¿cómo te llama? La carpeta de repente de verano todavía lo encuentras, pero no, pues, o sea, ahí puede, profesor, en la carpeta de verano ahí puede estar sí, sí, pero digamos, también está esto, ¿sí? Y otras cositas más, pero es preferible que esté en tu carpeta, ¿no? En tu carpeta. Muy bien. Ahora dicen, aparte de las nastias, ¿sí? Que es un movimiento de las plantas, también tenemos los tropismos, ¿sí? Los tropismos, como el fototropismo, ¿sí? Fototropismo, que es cuando una planta, mediante un estímulo, ¿sí? Se mueve. Ahora, lógico, yo muevo la luz aquí, no vayas a pensar que el tallo, ¡guau!, baja rápido. No, 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 no. Esto se va a dar de manera pausada. En cambio, una nastia, escucha, ¿cuál es la diferencia entre una nastia y un tropismo? La nastia sí se da de manera rápida, inmediata. Si este insecto te posa en las hojas, eso se cierra automáticamente. En cambio aquí, la luz cambia de sentido. No vayas a pensar que el tallo, boom, de doble y la planta se quiebre. No, 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 no. Esto todavía va a demorar, ¿sí? Va a ser lento, pausado. Pero va a llegar un momento en que pueda doblarse así. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan de luz. Pues se llama fototropismo, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con las raíces. Las raíces cuando quieren buscar agua, cuando quieren buscar sales minerales, ¿sí? Van a presentar un movimiento a favor de esas sales minerales y del agua. Y a eso le van a llamar geotropismo, ¿sí? Geotropismo. Muy bien, entonces, muchachos, ¿sí? Las plantas presentan movimiento, acuérdate, movimiento. No confundirlo con desplazamiento. Profesores, y los animalitos presentamos movimiento y desplazamiento, ¿sí? Y eso se llama taxias, ¿sí? Taxias. En los animales le decimos taxia, ¿ya? Porque a la vez presentamos movimiento y desplazamiento, ambas cosas. Muy bien. Séptima característica es la homeostasis. Por eso puede repetir el concepto de geotropismo. Ya, a ver. El geotropismo es el movimiento de las raíces de una planta, ¿sí? Para buscar ¿qué cosa? Agua y sales minerales, ¿sí? Agua y sal. Se llama geo, tierra. Geo significa tierra. Se va a mover a favor de la tierra,
¿sí? Buscando sales minerales, buscando agua de esta tierra, ¿sí? Por eso el nombre geotropismo, movimiento de qué? Pero esos las raíces no se van a mover rápidamente, sino es un movimiento lento, muy lento, ¿sí? Así son los tropismos. Movimiento, en cambio, las nastias no. Las nastias son movimientos rápidos que tiene la planta, ¿sí? Como el cierre de estas flores, o de repente el cierre de qué? De algunas hojas también, ¿sí? Como Profesor, en el caso de la mimosa púdica. Dime, escucha. nosotros qué movimiento tenemos, taxia. Los animales taxias, ¿sí? Taxias. Porque tenemos movimiento y desplazamiento. Por ejemplo, cuando tú corres, ¿se mueven tus brazos o no? Sí, Pregunto, la ¿se nastia mueven tus piernas o no? Sí, ¿no? ¿Y vas de un lugar a otro o no? Sí, entonces tú tienes taxis. ¿Sí? Taxi. A eso se llama taxismo. ¿Me dejo nastia y entender? no solo es para plantas, ¿verdad? Sí, nastias y tropismos son de plantas, ¿no? Nastias y tropismos son de plantas. También las taxias son para los animales y los protozoarios también. Le dicen taxis. ¿Sí? Hasta ahí, claro. Ya no, que me pregunto del geotropismo. Sí, ¿no? Sí, muy bien. Seguimos. 7, homeostasis. ¿Qué es la homeostasis, profesor? La homeostasis se define como el equilibrio interno y externo que presenta un ser vivo. ¿Sí? Los seres vivos queremos estar en equilibrio siempre. ¿Sí? Queremos estar siempre en equilibrio. ¿Qué pasa cuando se rompe el equilibrio, profesor? Queremos volver al equilibrio otra vez. Sí o sí, queremos estar en equilibrio. Si se rompe el equilibrio, buscamos un mecanismo para volver otra vez al equilibrio. Pero si no podemos hacer eso, morimos. Que sí, profesor, sí, sí, sí. Morimos, sí es fácil. Si no podemos volver al equilibrio, morimos. ¿Sí? Por ejemplo, una fiebre. ¿Te gustaría estar con fiebre todo el día? No, no. Entonces, ¿qué haces? Tratas de volver otra vez a tu equilibrio. Pero, ¿y si no puedes? Te mueres. Te mueres. Profesor. Mira, un ejemplo de homeostasis es esta. Una hemorragia. ¿Sí? Es la pérdida de glóbulos rojos. ¿Por qué es? Se ha roto un vaso sanguíneo. Entonces, si se pierde glóbulos rojos, ¿el cuerpo en qué entra? ¿Sí? El cuerpo pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio, o sea, entra en desequilibrio. Entonces, te pregunto, ¿el cuerpo quiere estar en desequilibrio? No. Va a buscar un mecanismo para tratar de volver otra vez a su equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El cuerpo quiere volver al equilibrio y para eso va a echar de mano, ¿a quién? A riñón. ¿Por qué a riñón, profesor? Porque el riñón, ¿sí? Genera una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Eritropoyetina. ¿Y qué va a hacer la eritropoyetina, profe? Esta hormona va a viajar directamente a la fábrica de glóbulos rojos. A ver, cultura general, ¿dónde se fabrican los glóbulos rojos? ¿Mm? ¿Dónde se fabrican los glóbulos rojos? El amor. ¿Dónde? Roja. ¿En la dónde? En la médula ósea roja. En la médula ósea. ¿Dónde está la médula ósea? En los huesos. En los huesos. Entonces ahí va a ir a la médula ósea roja de los huesos. ¿Para qué? Para estimular a las células madres de glóbulos rojos a formar ¿qué? A formar más glóbulos rojos. Por ejemplo, en esta hemorragia se perdió 1 millón de glóbulos rojos, se tiene que formar 1 millón nuevo de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para volver al equilibrio. Entonces se forma la cantidad de glóbulos rojos que se perdió. Y de esa manera se vuelve al equilibrio. Profesor, o sea, el cuerpo nunca quiere estar en desequilibrio, ¿no? Ese es un mecanismo homeostático, ¿sí? Ese es un mecanismo de homeostasis, ¿sí? De homeostasis, acuérdate. Entonces, muchachos, eso es la homeostasis. El equilibrio interno, o puede ser también externo, que presenta un ser vivo. Profe, Dime. profe, ¿podría volver a explicar ese círculo y también EPO y qué tiene que ver el riñón? Ya, nuevamente. Mira, escucha, cuando nosotros tenemos una hemorragia, ¿sí? Sale sangre. Y al salir la sangre, pierde ¿qué? Glóbulos rojos.
Y al perder glóbulos rojos, tu cuerpo entra ¿en qué? En desequilibrio, pierde el equilibrio. ¿Sí? Pero tu cuerpo no quiere estar en desequilibrio. Él quiere volver otra vez al equilibrio. Entonces, para volver al equilibrio, ¿qué va a utilizar? Al riñón. ¿Por qué al riñón, profesor? Porque el riñón forma una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Eritropoyetina. ¿Y qué hace esta hormona, eritropoyetina? Estimula a la médula ósea roja a que se formen más glóbulos rojos. Se tiene que formar la cantidad de glóbulos rojos que se ha perdido. Si se perdió, por ejemplo, 1 millón de glóbulos rojos, se tiene que formar 1 millón nuevo de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para otra vez volver al equilibrio. ¿Sí? Voy otra vez. ¿Ahora sí me entendiste? Sí, profe, ahora sí. Todo claro. Gracias. Muy bien. Me dio muy fuerte en la tripofobia, dice. ¿Y cuánto tiempo, dice, tiempo demora en regenerarse? Bueno, eso ya depende de cada organismo, ¿no? Algunos lo pueden hacer, pues, en algunos días, otros lo pueden hacer de repente ¿no? En días más, días menos, o sea, ya depende del organismo. Pero algunos días demora esto. Eso ya va a depender del tipo de alimentación que tenga cada organismo, ¿sí? De la genética de cada organismo. No todo te puedo decir, en 10 días ya se hace eso. Para todos no funciona en 10 días. Para algunos sí, para otros no. Cada glóbulo rojo, dice, cada uno glóbulo, dice. No entiendo lo que me pregunta aquí, ya, cada uno glóbulo, dice. Bueno, a ver, especificate más la pregunta para poder entender, ¿sí? Por favor, cuando pregunten, ¿sí? Pregunten de manera, a ver, más clara, ¿ya? Dice, por eso es que a los que se les extrae sangre se les recomienda que sean personas sanas. Claro, lógico, ¿sí? ¿Cuánto tiempo máximo puede tardar? Este mecanismo, días nada más, ¿no? Días, no tarda mucho. Dime. Por ejemplo, cuando muere un familiar o algo así, una persona, digamos, está así como bajoneada, todo eso, ¿también sería que está mal su homeostasis o no tiene nada que ver? ¿Una persona está qué? Cuando pierdes a un ser querido, digamos, tus ánimos están como que no de lo normal, digamos, sin ganas de comer, todo ello. También sería una Te ha salido de la homeostasis, claro. Porque ya te he dicho, es igual como del perro que dije, ¿no? Cuando se murió tu perro, ¿qué te dije? ¿Qué cosa que había pasado? Una sustancia química, ¿no? Se había perdido, ¿no? Del cerebro, la dopamina. Había decaído los niveles. Entonces, ¿eso qué te genera? Desequilibrio. Sí, desequilibrio. Entonces, ¿has perdido qué? La homeostasis. ¿Sí? Pero tú no vas a estar deprimido toda la vida, ¿no? Otra vez, ¿no? El cuerpo va a tratar de volver, ¿no? Algunos lo harán más rápido y otros no, ¿no? Depende ya de cada persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dicen, se murió el tío X. Algunos, mi tío X, se ponen a llorar, otros, bueno, se murió el tío. Y otros hasta se alegran, ¿no? Que se haya muerto ese tío. Todo depende, ¿no? Esa es la cuestión. Algunos, pues, siempre cuando es más allegado, entonces es lo que más sientes, ¿no? Cuando de repente ni siquiera apenas lo has visto, bueno, se murió, ¿no? Bien por él, yo lo enterramos, listo, adiós, ¿no? Ya lo enterramos. Todo va a depender, pero sí, eso es lo que tú dices, es un ejemplo de perder el equilibrio. Profe, de a poco otra vez se puede volver al equilibrio. Sí, se puede volver al equilibrio. No vas a estar toda la vida deprimido. Aunque hay personas que sí, no se deprimen a veces por mucho tiempo. ¿Qué hacer en ese caso? Ayudarles químicamente, ¿no? Porque es una sustancia química que en ese caso se ha perdido, ¿no? Que es la dopamina. Por eso ahí tendrías que ir al psiquiatra, y el psiquiatra que es el que te recomienda los medicamentos, no al psicólogo, porque el psicólogo solamente ayuda en la psiquis, nada más. Él no está, digamos, facultado para ordenar un medicamento. En cambio, el psiquiatra es el que está facultado para ordenar un medicamento. Entonces, ante la depresión extrema, lo que se tiene que ir es a un psiquiatra, ¿sí? No solamente se va al psiquiatra cuando uno está loco, ¿sí? Cuando uno está lunático o cuando uno está esquizofrénico, ¿no? Sino también cuando uno tiene depresión, ¿sí? La depresión es una enfermedad, muchachos, ¿sí? Yo tampoco lo creía antes. Recién he visto que la depresión es una enfermedad muy grave, ¿sí? Entonces, las personas que sufren depresión a veces no pueden salir de eso y necesitan justamente medicarse. Y hay medicamentos para aumentar los niveles de dopamina,
y de otros componentes que permiten la depresión. Pero eso lo tiene que hacer el psiquiatra. El psiquiatra. ¿Sí? Muy bien. Listo, eso es la homeostasis. ¿Me entendieron? Espero que sí. Pasemos a la última característica del ser vivo. La reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es la capacidad para formar nuevos seres vivos. ¿Sí? Y de esa manera continuar la especie. ¿Sí? Evitar que la especie se extinga. Entonces, la reproducción es un mecanismo muy poderoso que ha permitido que muchas especies sobrevivan. ¿Sí? Sobrevivan. Chicos, hay dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, el cual consiste en que exista un solo progenitor nada más. Un progenitor forma la descendencia, uno solo nada más. La descendencia es igual entre sí e igual a su progenitor en la reproducción asexual. O sea, se forman clones, en otras palabras, ¿sí? Forman clones. La descendencia es numerosa, sí, muy numerosa. Por ejemplo, una bacteria en 6 horas puede formar 10.000 bacterias por reproducción asexual. O sea, descendencia numerosa, muy numerosísima. Pero ¿cómo compensa la naturaleza eso, profesor? Tiempo de vida corto. ¿Sí? Tiempo de vida corto. Horas, días a lo mucho. ¿Sí? No viven mucho más los individuos asexuales. Ahí está, como las bacterias, ¿no? Las bacterias solamente pueden vivir horas nada más, pero son muy numerosas. Son muy numerosas. Por eso, en algunos casos pueden causar mucho daño. Y recuerden que todos son igualitos, todos son idénticos, todos son clones. Y se formaron con un solo progenitor. En cambio, el otro tipo de reproducción, ahí está, la sexual, sin mezcla de genes, todos son clones. En cambio, el otro tipo de reproducción llamado la reproducción sexual, hay dos progenitores, ¿sí? Dos progenitores forman la descendencia. Entonces, como hay dos progenitores,